Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Feliz y bendecido jueves. Hoy es jueves de estudio bíblico aquí en la Iglesia Bautista Lumbrera, estudio bíblico virtual. Soy su servidor Gilberto Torrens, dándoles la bienvenida a todos en esta noche. Vamos a orar antes de empezar este estudio. Padre Santo, queremos en esta noche, Señor, darte a ti toda la gloria y honra y darte las gracias, Señor, por habernos cuidado durante el día, habernos guardado, por disfrutar de tus bendiciones y reconocer que aunque somos infieles, el Señor, tú permaneces fiel. Padre, queremos ahora cuando vamos a abrir tu palabra, que tú nos dirijas, Señor. Suplicamos por cada uno de los amigos, hermanos, familiares que estarán viendo este estudio, Señor, que tú les guarde también y te pedimos por los que están en crisis, los que están pasando por situaciones fuera de su control, que puedan saber que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Provéeles, ayúdales, guárdales. Nos encomendamos a ti en la lectura de estos versículos en esta carta a Tito, una carta muy instructiva y necesaria para estos días. Te damos las gracias por guardarnos, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, hermanos, aquí en la carta a Tito. Ya hablamos de esta carta bastante en la introducción. Quiero que leamos, por favor, el versículo 5 al 9. Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9. Dice el apóstol Pablo dirigiéndose a Tito, él le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta aquí el Señor prospere y bendiga su palabra. El estudio pasado hablamos un poco de el versículo 4, cuando el apóstol habla acerca de Tito y dice verdadero hijo de la fe. Y dijimos que en el original esta palabra hijo realmente es mejor traducción tecnón, que es niño. Sería una mejor traducción y resalta el hecho del nacimiento y del cariño, porque esa palabra niño envuelve lo que es el afecto de padre y el cariño como padre espiritual que fue el apóstol Pablo para Tito. Entonces, hablamos un poquito de quién es Tito, antes de entrar en esto, y también dijimos que Tito, siendo de una alta confianza del apóstol Pablo, tanto que le encomienda tareas o comisiones apostólicas, sin ser Tito apóstol, Pablo le encomienda tareas de gran calibre espiritual y cosas no nada fáciles. Sin embargo, a pesar de la confianza, vimos que Pablo se introduce en esta carta de una manera teológica, como probando su apostolado, pero entendimos que no es que se lo estaba haciendo a Tito, su hijo espiritual, sino más bien que como era él, Tito, un enviado del apóstol Pablo, tenía que tener su salvoconducto, su prueba, y esta prueba era la misma carta que el apóstol Pablo había escrito a Tito, porque era de suponerse que Tito iba a leer esta carta en las iglesias donde llegase allá en Creta. Así que esto es la explicación. Pero aquí estamos hablando ya del versículo 5.
El apóstol le habla directamente y le da la razón. Por esta causa te dejé en Creta. Creta era una isla y eso lo hablamos también la vez pasada, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay otra versión que dice, la razón por la que te dejé en Creta es para que corrigieras las deficiencias en la organización de la iglesia y para que nombraras ancianos en cada ciudad como yo te instruí. Vamos a tomar tiempo en este versículo porque es un versículo que nos da para tratar de entender y de saber cuál es el concepto bíblico de ancianos y de saber que lo encontramos en la escritura y cuál es el nombre que hoy tenemos y qué otros nombres podemos encontrar para la palabra anciano. Pero parece que el apóstol Pablo, como es de suponerse, como un apóstol, tenía la costumbre de ordenar ancianos o de establecer ancianos tan pronto como se fundaba una iglesia, o por lo menos no tan pronto, pero cuando estas personas daban ya testimonio de madurez espiritual, aunque algunos piensan que la expresión constituyeron ancianos en cada iglesia, eh, posiblemente eran unas iglesias recién formadas y hoy en día se tendría que esperar el testimonio de estos personas que van a ser nombradas como ancianos para que sean reconocidos posteriormente, pero tienen que mostrar su madurez espiritual en un tiempo y todas las iglesias al principio eran nuevas. Entonces, la respuesta a esta incertidumbre es que el apóstol Pablo, junto con los demás apóstoles, tenía, recordemos, al ser únicos con esta función apostólica, ellos tenían el discernimiento de ver el potencial de hermanos, aunque jóvenes o nuevos en la fe, ya demostraban o ya tenían el, uh, la, la marca, por así decirlo, del Espíritu Santo, que eran hombres que iban a poder llevar la responsabilidad de la iglesia. El señor William Barclay dice de la siguiente manera respecto a este versículo: Creta era una isla con muchas ciudades. Creta de las 100 ciudades, había esa expresión que la llamaba Homero, pero Pablo tenía el principio de animar a las iglesias a mantenerse independientes en lo más posible de las demás. Y en esta lista repetida de las cualificaciones de un anciano, se hace resaltar una cosa: debe ser un hombre que haya enseñado la fe a su propia familia. Así que ya estamos viendo acá que no es el caso de lo que citamos ahora en Hechos, sino que ya eran iglesias establecidas y que Tito tenía que tener el discernimiento de reconocer, establecer a los ancianos que ya la iglesia había reconocido como personas de autoridad y de madurez. Entonces, más tarde en el concilio de Cartago, dice la historia que se establecería que los obispos, ancianos y diáconos no serán ordenados para el ministerio antes de hacer que todos los miembros de sus familias sean miembros de la Iglesia Universal. Eso está en la historia, en el concilio de Cartago. Entonces, es por así decirlo que el testimonio del evangelio, el cristianismo comienza en casa. No es ninguna virtud de el estar tan ocupado en el trabajo fuera que se abandona la casa. No se puede ser lámpara fuera y oscuridad en la casa. Todo lo que se haga por la iglesia en el mundo no puede ser hecho a expensas del abandono de la propia familia. Pero, ¿qué significa la palabra anciano en el sentido bíblico? Bueno, lo primero que podemos decir que ancianos no son hombres necesariamente de edad, viejos o ancianos, aunque pudiesen ser esas personas, pero el término anciano son personas no neófitas, no nuevos en la fe, maduros espirituales que tienen la función de guiar y dirigir una iglesia. Y eso muchas
veces el Espíritu Santo los pone en sus corazones como un llamado y empiezan a hacerlo sin que nadie les diga y empiezan a mostrar las cualidades. Entonces, en una iglesia no se establece o se menciona a dedo quién va a ser anciano, sino que demuestran por sus hechos que están ya apartados por el Espíritu Santo y la iglesia lo que hace es reconocerlo. Pero debían tener el carácter espiritual más noble, así como tenían que poseer la cualidad para enseñar, como dice en Primera de Timoteo capítulo 3 también. A propósito, una diferencia en cuanto al anciano y al diácono. En Primera de Timoteo 3 se nos habla de que tienen básicamente las mismas, los mismos requisitos, pero la única diferencia es que el anciano es apto para enseñar y este no es un requisito que se le pida a un diácono. Normalmente el diácono tiene que ser probo, un testimonio irreprensible, igual que lo que se le exige a un anciano por estar enfrente de la ayuda como liderazgo en una iglesia, pero no se le requiere que sea apto para enseñar. Parece que esto es lo que hace la diferencia entre un anciano y un diácono. Um, no todos tienen el ministerio o el don de enseñar, y diácono no es ser inferior tampoco. Pero aquí el término ancianos es el término griego presbúteros, de donde viene la palabra presbítero, que hoy se usa en los sistemas religiosos, los presbíteros. Pero realmente esta es la palabra que se usa acá. Y la palabra griega episkopos, traducida como obispo o supervisor o sobreveedor o guardián, también se usa en referencia a los ancianos y se describe con ello la función como subpastores de la grey de Dios. Una cosa importante es que ya vamos a definir y a decir que el anciano es lo mismo intercambiablemente que el pastor. Nunca se debe decir, y es incorrecto decir, que el pastor o los pastores tienen a sus ovejitas o a sus ovejas. No son ovejas de ellos. Si uno tiene la responsabilidad de anciano o pastor en una iglesia, los hermanos allí no son nuestras ovejitas, son las ovejas del Señor, y los que desempeñan la labor de anciano o de pastor son subpastores ayudando al gran pastor de la grey, que es el Señor Jesús. Así que eh, estas son palabras intercambiables: anciano, obispo, pastor, episcopo, supervisor, guardián, presbítero, son intercambiables. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo Pablo llamar a los ancianos de la iglesia. Él llamó a los ancianos de la iglesia, que es presbuteroi en Éfeso. Luego, en el versículo 28 de Hechos capítulo 20, se dirige a ellos, a estos mismos ancianos, como supervisores o episcopoi. Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. En términos griegos tenemos obispo o episcopoi, pero en términos de la descripción vemos que está hablando de pastores. Así que un anciano es lo mismo que un pastor. Ahora, hay pastores o ancianos que se destacan como los que comienzan una obra y por muchos años están solos, pero normalmente la Biblia nos habla de la pluralidad de pastores o ancianos. Así que esto es lo que la Biblia enseña. En 1 Pedro 5, 1 y 2, el apóstol Pedro dice, emplea los dos términos de forma intercambiable. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces dice en el versículo 2 de esta primera de Pedro 5, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, varias cosas aquí se ven, pero una de las cosas es que
a estos ancianos se les llama a apacentar, y el que apacienta es un pastor. También cuidando de ella como un sobrevedor o un cuidador o un supervisor. Y también se habla del hecho de que es un llamado, porque dice no por fuerza, sino voluntariamente. Y si alguno anhela obispado, dice el apóstol Pablo, buena obra desea. Es algo que viene, un anhelo que Dios puso en el corazón de cada uno de los que sirven como ancianos o pastores para servir a la grey de Dios. Y otro pensamiento es que podía haber la posibilidad de que algunos entraran en ese ministerio para tener ganancias deshonestas. Por eso él dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y es una tristeza. En estos días estuve conversando con una señora en una tienda y le hablaba del Señor, y le hablaba de la necesidad de buscar a Cristo fuera de cualquier sistema religioso. Y ella decía, es que yo no creo en iglesia porque un cura hizo esto, un pastor hizo esto. Entonces, ese es el mal testimonio que se da, y el Señor nos guarde, pero el apóstol ya lo decía desde el principio. Los que cuidan, supervisan, sobreveen, enseñan, los que darán cuenta al Señor, los que pastorean, a los cuales se les debe respeto y sometimiento u obediencia, porque velan por vuestras almas, son ancianos, pastores, sobrevedores, obispos, episcopos, son la misma palabra. Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores, ahí está, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que hay que obedecer a los pastores que el Señor ha puesto en la iglesia. Hay que sujetarse a ellos. ¿Por qué? Porque se tiene una responsabilidad delante del Señor. Siendo pastores, nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor por cada uno de las personas, de los hermanos amados que el Señor ha puesto bajo la supervisión nuestra como sus pastores, hablando como un anciano o un pastor. Anciano, presbuteroi, obispo, episcopoi, pastores, son términos intercambiables que son o significan aspectos de la misma función. Efesios 4:11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, hay un poquito de diferencia y controversia en estos últimos versículos que dice pastores y maestros, como el doctor John MacArthur, por ejemplo, dice que pastores maestros, o sea, que hay pastores que tienen dentro de su función o don principal el ser maestro. Y el que es pastor o anciano debe de tener el don para enseñar. Normalmente tiene que ser maestro, tiene que saber predicar, tiene que tener ese don, tiene que desarrollar ese don, porque si no, no está dentro de la función que Dios ha puesto a los sobrevedores para enseñar. La palabra pastor a propósito es poimen, y maestro es didascalos, de donde viene la palabra didáctico, ¿verdad? Es una sola función ministerial que sería apropiada llamar pastor maestro, como dije anteriormente, que dice John MacArthur, sobre todo en su comentario de primera y segunda de Tesalonicenses y Tito. Ahora, los requisitos para obispos o episcopoi en primera de Timoteo 3, que usted los puede buscar allí, y los que se dan para los ancianos o presbuteroi son exactamente los mismos. Fíjense que al principio, cuando las iglesias estaban nuevecitas, recién se habían formado, no existían ancianos, pues todos eran novatos, todos eran carentes de discernimiento, de experiencia espiritual, pero con el tiempo el Señor preparó a varios de ellos y eran nombrados con el discernimiento apostólico, o, como dije también, reconocidos por la madurez y corazón espiritual del pastoreo. A veces hay un pastor que viene y con la ayuda del Señor y otros hermanos establece una obra y puede estar solo por mucho tiempo.
hasta que vea eh, gente que se va formando alrededor, y a veces se ha caído en problemas cuando se quiere nombrar muy rápido otros ancianos alrededor de ese pastor o anciano que llegó, que fundó la obra, y eso ha demostrado que ha traído problemas. Hay que ser bien pacientes hasta que se forme y se vea y se reconozca por la misma iglesia la responsabilidad de estos ancianos que están siendo ya cualificados por el Espíritu Santo y se van a demostrar en la congregación. Luego, al igual que los modernos ancianos o pastores, son reconocidos. Por eso es que algunos usan el término de ordenar pastores o reconocer ancianos. Hay iglesias de distintas denominaciones, bautistas, metodistas, de los hermanos, que usan o usan diferentes expresiones para decir reconocer ancianos o ordenar pastores. Y lo triste es que hay peleas o muchas desacuerdos con esos términos, y eso hace que se dividan y que pertenezcan a grupos distintos. Y esto es triste y no debería ser así, pero es lo que tenemos. En Primera de Tesalonicenses 5:12 dice el apóstol: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Cómo se reconocen? En una forma pública. Puede ser reconociéndolo delante de todo en un culto. Puede decir: reconocemos a fulanito de tal como pastor, y queda reconocido entre todas las iglesias, o como anciano y todas las asambleas o iglesias lo reconocen como tal o en tal y determinada asamblea. Pero dice el versículo: reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Así que son hermanos que hay que reconocer, aquellos que trabajan entre el pueblo del Señor y a su vez trabajan, pero presiden, es decir, tienen un liderazgo en el Señor, y también amonestan, es decir, que para amonestar tienen que tener un testimonio para poder tener la autoridad. Y cuando esto ocurre, el versículo 13 dice: y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Por eso es que los ancianos o pastores son estimados, son puestos en alta estima, y algunos abusan o algunos llegan a los extremos de idolatrarlos, y allí es que hay un gran peligro. Pero otros se van al otro extremo, que no, esos son hermanos igual que nosotros. Sí, sí es verdad, son igual que nosotros, pero ellos han dado una parte de su vida que tú y yo tal vez no hemos dado. Entonces, por eso es que hay que tenerlos en alta estima y amor por causa de la obra que hacen. Ese versículo es clave, hermanos, se los vuelvo a citar, Primera de Tesalonicenses 5:12. Ahora, un seminario bíblico es de gran ayuda, lo digo también por experiencia, pero no es el que forma a un pastor o un anciano. Hay eh, la falsa creencia de que los pastores salen o tienen que ir a un seminario, o los ancianos, para ser pastores o ancianos. Bueno, este pastor salió del seminario tal, o este anciano salió de la escuela bíblica tal, y no es así, hermanos. Esos son seminarios, hay muchos seminarios buenos, de buena doctrina realmente, pero ninguno de esos forma o da el título de pastor. Eso lo da es el estar metido con el Señor, el estar entregado al Señor, y lo demás es una ayuda. El llamado lo hace el Espíritu Santo. Hechos 20:17 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero notemos que también habla el término obispos, y también apacentar, que es el término para pastores, pero es el Espíritu Santo. Pero el otro extremo es que se van, y algunos buenos hermanos critican y hasta demonizan los seminarios bíblicos. Y esto yo creo que es pecado, hermanos, porque
hemos conocido a profesores de seminario, porque hemos estado allí, donde son hombres y mujeres entregados al Señor, a la investigación, cosa que ninguno de los que critican a seminarios y escuelas bíblicas hacen. Así que tengamos cuidado con criticar y decir de los seminarios bíblicos. Hay gente que los demoniza y hay organizaciones o iglesias o denominaciones que totalmente están en desacuerdo con eso. Y bueno, cuando lleguemos al cielo, el Señor aclarará muchas cosas, pero la Biblia dice, el apóstol dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Lo que sí estamos de acuerdo es que un seminario no hace a un anciano ni a un pastor, lo hace el Espíritu Santo y lo hace la escuela, que es la asamblea o la iglesia. Ahora, hay varias funciones. El señor William McDonald nombra varias de los ancianos. Por ejemplo, en Hechos 20 y 28 dice que lo que acabamos de leer, que el Espíritu Santo se ha puesto por el obispo. Entonces los ancianos pastorean y cuidan de la iglesia del Señor. Pastorean y cuidan de la iglesia del Señor. Por eso pueden ser llamados pastores, pueden ser llamados ancianos, pueden ser llamados presbíteros o pueden ser llamados obispos. Número dos, el pastor o el anciano está, o los ancianos pueden estar siempre vigilantes para proteger a la iglesia de los ataques, tanto fuera como de dentro. Hechos 20 y 29, el apóstol dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y esto es bueno de llamar atención, amados, porque los ancianos o pastores que a veces se critican, tienen una vida que es muy fuerte. Es un privilegio y un honor servir al Señor, pero nadie sabe de las lágrimas, nadie sabe de las rodillas, nadie sabe de los momentos de soledad que se tiene por cuidar a la iglesia del Señor. Así que oremos por nuestros pastores, por nuestros siervos, por nuestros ancianos, porque ellos cuidan la grey del Señor. Pero número 3, en cuanto a ellos, es que conducen y gobiernan, pero van delante como líderes, no empujando. Dice en Primera de Tesalonicenses 5 y 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Fíjense que trabajan entre vosotros, es decir, que dan el testimonio trabajando. Si yo digo que vamos a barrer el local, pues yo mismo tengo que estar barriendo. No es uno que manda y dice, sino uno que está dentro también. Pero importantísimo, otro punto es que predican la palabra, enseñan sana doctrina y refutan toda mala enseñanza que pueda llegar y a los que contradicen. Pero también se nos habla de la autorización que nos da la Biblia de apoyarlos económicamente. En Primera de Timoteo 5 y 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que se nos da la autorización de ofrendar y de apoyar, de ayudar económicamente a los que siempre están predicando y enseñando. Pero también los ancianos o pastores son un ejemplo. Ellos viven por su vida, muestran por su vida el testimonio o la conducta que ellos quieren que la grey tenga. Por ejemplo, nos dice en Hebreos 13 y 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad la fe. También buscan restaurar a los creyentes que han caído. En Gálatas se nos dice, si hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero también llevan a cabo el ministerio de la oración. En Santiago nos dice, ¿está alguno enfermo? Haga oración, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No hay tiempo para
dar más información acerca de este versículo, pero quisiera dejarlo por acá. El próximo estudio vamos a ver más adelante, pero creo que hemos ido bastante específico en lo que son las funciones de los ancianos, que son los mismos que pastores, y cuáles son sus funciones y qué debemos nosotros hacer como Grey para tenerlos en honra, orar por ellos y someternos a ellos. El Señor les bendiga, hermanos, y Él bendiga su palabra.